Comunidad de Luna Activa, buenos días. Hoy sábado 19 de julio del 2025. Los saludo, muy contento de verdad de contar con ustedes, muy feliz y también muy animado con el tema de hoy. Es un tema muy fuerte, un enigma bíblico bastante interesante. Y vamos, antes de tocar el tema o antes de entrar en el tema, Hammer, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Y qué tal te parece el tema de hoy? John, Jañito, audiencia de Luna Activa, muy bien. Muchas gracias por este espacio. Enigmas bíblicos, misterios y enigmas bíblicos, Luna Activa. Pues muy agradecido con el Eterno. Tuvimos una semana, se me pasó rápido, muy bonita. Gracias al Eterno hemos estado, como todos, en la lucha, trabajando, estudiando, aprendiendo. Y bueno, eso es muy hermoso, el conocimiento. Entonces fue una semana muy productiva porque estudiamos mucho y pues gracias a Dios por este espacio. Y pues nada, feliz y contento de estar hoy aquí compartiendo en estos micrófonos contigo y pues bueno, con nuestra audiencia. Qué bueno, Hammer. Hammer, yo pienso que decirle a la gente cuál va a ser el tema del día de hoy, yo pienso que a mi espalda se sabe de qué vamos a hablar. ¿Sí? Correcto. El tema de hoy va a ser los ángeles en la Sagrada Escritura y en el magisterio y también en la tradición de la iglesia. Hay que hacer un punto aclaratorio y es que el tema de los ángeles hoy, sábado, aquí en Luna Activa, lo vamos a tocar desde el marco bíblico y no esotérico. Perfecto. Que eso quede claro, ¿sí? Nada de esoterismo ni nada de eso, sino todo lo que dice la Sagrada Escritura, ahí lo vamos a meditar, lo vamos a leer y lo vamos a compartir. ¿Te parece? Me parece genial. Bueno, Hammer. El texto, voy a empezar con unas líneas de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hammer, hagamos. ¿Con quién estaba Dios en ese momento del decir hagamos? Es un tema muy controversial. Hay muchos puntos de vista y muchas, no solo teorías, sino opiniones sobre con quién estaba hablando Dios cuando Él dijo en plural, hagamos al hombre. Entonces, aclaremos. Biblistas dicen que está hablando desde el ámbito de la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Pero otros dicen que el término hagamos lo está compartiendo con alguien más y son los ángeles. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Tratar de introducir desde ese texto y desde este contexto, pues va a ser un poco difícil, ¿sí? Porque tratar de mirar lo que por fe debemos, o más que deber, lo que por fe decidimos creer, pues a veces se torna difícil. Pero podemos ir mirando, ir caminando, porque después del hacer, el texto del Génesis, Hammer, Sí. en el capítulo 3, versículo 24, dice algo durísimo, Hammer. Génesis 3:24. Génesis 3:24. Bereshit 3:24. Por favor, Hammer, lee lo que dice tu Biblia en hebreo o léelo como lo tienes. La traducción Biblia Kadosh dice así. Génesis Bereshit 3:24. Y así que él echó a Adán y lo causó, perdón. Espérate, a ver. Ya. Vamos a poner acá. Te estás Esta es quedando. una Biblia Kadosh, es una Biblia hebrea, dice. Así que él echó a Adán y lo causó
y lo acusó y lo causó. No, es que es una terminología antigua, no tiene sentido, pero dice así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de delicia y estacionó los queburim con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Es una Biblia Kadosh, es una Biblia hebrea. Entonces, ahora escuchemos la... Mira, a mí me genera tristeza, dolor y no me imagino la angustia. Porque dice, tras expulsar al hombre del jardín, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de la espada vibrante. No sea que estos coman del fruto y sean inmortales como nosotros. Wow, esa está buena. Súper. Entonces empezamos a mirar, vamos mirando durante esta contemplación del Antiguo Testamento que los ángeles siempre han estado ahí, ¿sí? Son muy cercanos a su Dios. Pero también uno puede ir contemplando, Hamer, en el texto del Éxodo, cuando los egipcios vienen en persecución por el pueblo, dice, y el ángel del Señor se puso a retaguardia. Sí. ¿Sí? Este término, el ángel del Señor, uno dice, bueno, pero entonces ¿cuántos son? ¿Sí? Y más adelante, en el Nuevo Testamento, sí, Jesús va a hablar de legiones. Wow. Y va a ir dejando, o le permite al hombre conocer un poco más de ese misterio. Sí. ¿Qué opinas, Amer? Bueno, escuchando lo que dices y aclarando a nuestra audiencia, es súper fuerte. Es súper fuerte porque en este momento el ser humano, la raza humana estaba en el Gan Eden, que era un lugar, un paraíso. Entonces remontémonos a ese paraíso. ¿Cómo era ese paraíso? Muchos escritores y muchos historiadores y biblistas dicen que posiblemente el Gan Eden, o lo que conocemos como el Edén, el paraíso del Edén, era un lugar perfecto y maravilloso, con un clima que no sentías frío, no sentías calor, tenías hambre, habían los mejores frutos. Imaginémonos un buffet donde vamos y comemos lo mejor de lo mejor. Así era el paraíso, era un lugar apacible, lleno de vida, porque no solamente eran los árboles, sino los animales que cohabitaban en este lugar. Bíblicamente no está, pero talmúdicamente sí, y cabalísticamente, que en este lugar del Gan Eden había toda clase de criaturas. Entonces contemplamos los dinosaurios, posiblemente en este lugar, cohabitando con el hombre sin hacer mal alguno al ser humano, porque en ese lugar el que reinaba sobre todo era el eterno Dios, y el administrador, capataz o mayordomo del huerto del Gan Eden era Adán y Java, Adán y Eva. Cuando son echados de este lugar, ahí es donde Dios envía a estos dos. Dice aquí que son los queburim, o sea, puso dos querubines. Aquí no lo especifica, pero otras versiones dicen que son dos querubines que van con unas espadas de fuego a proteger este lugar para que ningún hombre lo encuentre. Ahora, si miramos esa ubicación, dice que está entre los ríos Pisón, Gibón, Éufrates y... ¿se me queda el otro? Tigris, Éufrates, Pisón y Gibón. En medio de estos cuatro ríos estaba el huerto del Edén. Pero ¿qué sucede allí? Si vamos hoy en día, hay unos pueblos, aldeas y hasta unas ciudades en este lugar. Veamos que las ciudades de Irak son muy antiguas, las ciudades de Irak y de Persia. En la antigüedad, antes de que hubiese la distribución de tierras de lo que conocemos hoy en día como el mundo moderno, no existía Irak ni Irán. Era un solo país y era Irán. Y también estaba el imperio persa. Esa distribución la generó el imperio británico de Irak, Irán y bueno, además.
Creo que fue en el 1820 y algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vamos a mirar qué es hoy en día el lugar geográfico del Gan Eden, pues es una ciudad normal, habitada por humanos y desértica. Y dicen que posiblemente los querubines que están allí guardando este lugar han hecho que a los ojos humanos este lugar sea invisible. Y ahora algo más importante, ¿por qué dice que estire su mano y tome del árbol de la vida y sea eterno como nosotros? Yo quiero que tú me colabores un poquito con esa expresión de que en un momento temió el Altísimo de que el ser humano o Dios dijo, por favor cuídenlo, porque el hombre puede estirar y tomar la vida eterna como nosotros, porque ese árbol está en el huerto del Edén, el árbol de la vida. Yo pienso que más que temer es ese punto de que Dios reconoce que el hombre busca ser como Él. Sí. Y como ya el hombre no tiene esa distinción clara de lo que es el bien, pues al hombre termina dándole igual los medios para llegar a donde tiene que llegar. Ok. ¿Sí? Si Dios no hubiese puesto los querubines, pues quizás tendríamos la vida eterna, Sí, seríamos inmortales, seríamos eternos, sí. pero pues, hombre, en el pecado sí es muy difícil, de verdad. En la desobediencia. En la desobediencia. Hamer, Sí. yo te hago una pregunta y también hago una pregunta a todos nuestros seguidores y es, ¿has tenido en algún momento la bendición de conocer a tu ángel de la guarda? Wow, yo sí tengo una historia muy presente que quiero contar. Cuando yo era niño, yo tenía una clase de sueños que fue muy recurrente, no fue aislada, fue muy recurrente y fue seguida. Y yo siempre soñaba hablando con un niño. Yo les estoy hablando de, no sé, yo tendría como 5 o 6 años. Yo he sido una persona que me caracteriza por una excelente memoria. Tengo memoria de mi niñez y de muchas cosas. Yo me acuerdo de este niño, yo le decía a mis papás y ellos se reían de mí, obvio. Yo me soñaba con un niño con el que yo hablaba. Este niño era rubio y un poquito crespo, muy parecido a mi hijo. Entonces, me acuerdo que yo le decía, en lo que yo hablaba con él en mis sueños, no me acuerdo de su nombre, pero le preguntaba su nombre y él me decía su nombre y yo le decía, ¿pero tú qué eres? Otro niño, y él me decía, no, yo soy tu ángel de tu guarda. No sé si era un poquito de fantasía infantil, pero él me decía, mira, tócame el oído. Y nunca, jamás se me olvida, no sé, que en su oreja, en el hoyito de la oreja, había una rejita como 4 ventanas, así, en cruz. Como si fueran 4 ventanas. Una ventanita. ¿Sí? Una ventanita ahí en la oreja. Él me decía, mira. Y yo se la jalaba y era como chicle, pero no se le despegaba. Me decía, no, yo tengo ese recuerdo. Y él me decía que ese era el ángel de la guarda. Que estoy seguro que Dios nos envía ángeles que nos cuiden en nuestros caminos. Y estoy seguro que posiblemente era mi ángel de la guarda, no sé. Pero estoy seguro. Yo también tuve una experiencia muy pequeño también. Yo tuve un paseo. Yo le tengo un temor claro, Hamer, al agua. Pero esas cantidades vastas de agua. Okay. Una piscina, yo lo pienso 2 veces para entrar. Yo no conozco el mar, también por eso mismo, porque me da miedo las cantidades vastas de agua. Okay. Y recuerdo que tuvimos una salida del colegio y mi mamá me echó de almuerzo el pollito, las papitas, y me puso en la maleta la ropa de la piscina y un flotador. Okay. Y mi mamá me dijo, recuerdo mucho que mi mamá me dijo, infla el flotador, no se vaya a meter porque de pronto se ahoga. ¿Sí? Llegamos al paseo y en mesitas del colegio y yo no inflo el flotador. Yo veía como mis compañeritos se lanzaban al agua y no les pasaba nada. Okay. Y yo también me lancé al agua. Y empiezo a ahogarme, Hamer.
me estaba ahogando. Yo recuerdo que vi a alguien que me tomó con el brazo de acá del mentón y me sacó al filo de la piscina y me dijo: qué voluntarioso eres, John Alexander. Me llamó por el nombre. Me sacó, me dijo: debes obedecer. Y se fue. No me volví a meter a la piscina el resto del día porque estuve buscando a esa persona o a ese ángel. No lo volví a ver. Estamos hablando que eso fue cuando yo tenía 6 años. Claro. Estamos hablando hace 32 años. Y volví a ver a mi ángel de la guarda en un problema de salud muy fuerte que tuve casi 26 años después. Y era el mismo o la misma que me salvó la vida. O sea, hace como 10 años. Más o menos. ¿Y en qué situación? Fue una situación difícil de salud que me tocó afrontar. Pero sí me marcó mucho lo que pasó. Y yo trato como de dejarlo para mí. Ya después se los compartiré. Pero sí quisiera de verdad que la comunidad, nuestros oyentes y seguidores, nos dejen en el chat de Facebook, del WhatsApp, del YouTube. ¿Qué experiencia? ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Conoces a tu ángel? Algunos dicen que saben que su ángel está porque hay un olor en especial. Ok. ¿Sí? En todo se representa de una manera diferente. Y quiero que vayamos a ver al texto de Primera de Reyes. Okay. Capítulo 19, versículos del 5 al 7. Primera de Reyes 19, 5, 7. ¿En tu versión o la de... Dale, léelo en tu versión. Dice aquí en la Biblia Kadosh: entonces se acostó debajo del enebro y se durmió. De repente un malaj le tocó y le dijo: levántate y come. Y miró, y allí junto a su cabeza había una torta sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Él comió y bebió, entonces se acostó otra vez. Capítulo 7. El malaj de Yahweh vino otra vez. Una segunda vez le tocó y le dijo: levántate y come, o el viaje será demasiado para ti. Hasta ahí. Sí. En la Sagrada Escritura dice exactamente, pero termina diciendo: come y bebe, te falta mucho por caminar. Wow. Y este texto vamos a relacionarlo, Hammer, con la vida de las personas de hoy. Sí. ¿En qué momento aparece ese ángel de la guarda o ese ángel de Dios y anima a las personas a seguir adelante? ¿Tú en qué momento crees, Hammer, que aparece ese ángel y le dice a la persona: toma, sí. come y bebe porque falta mucho todavía por caminar? Pues mira, muy fácil. He escuchado historias de personas que han estado, como tú estuviste, a punto de morir o en alguna situación de riesgo, bajo riesgo, no solamente en lugares geográficos, sino también en situaciones o bueno, con deudas, qué sé yo. Y he escuchado de personas que han dicho que una voz le dijo, bueno, voy a decirlo en forma coloquial: sigue adelante, ¿sí? No pares, no te detengas. O lo contrario, detente, no sigas. Sí. Entonces, yo creo que Dios no nos envía un ángel, sino muchos a veces, los malaj. Pero hay que tener algo claro, que los ángeles o los malaj no tienen poder si Dios no les da permiso o si no son enviados por una u otra misión. Ellos interceden en la vida de las personas bajo orden del Eterno y solamente bajo orden del Eterno. Por eso no es bueno, y yo insto a esto, a aquellas personas que le hacen oraciones a los ángeles, no lo hagan. Si el ángel pudiese venir a decirle a usted, decirle: mire,
el que merece todo es el Eterno. Yo simplemente hago caso a las órdenes del Eterno. Entonces, hay una clase de angeología de ciertas personas que tienen ya oraciones y Biblias Sí. de los ángeles. Están un poquito equivocados, no lo hagan. No lo hagan porque los mismos ángeles, ellos dicen, somos enviados del Eterno, pero a cumplir una misión. No son bajo su libre albedrío, como que fuese un guardaespaldas permanente diciendo, yo le abro la puerta, yo le hago, usted tranquilo. No, el que hace eso es Dios. Yo pienso, Hammer, que es claro y es prudente hablar de tres tipos de ángeles quizás, o sus tres tipos de tareas. Okay. En el libro de Tobías, capítulo 11, versículo del 7 al 8, vamos a conocer al primer ángel con un nombre propio. Wow. ¿Sí? Vamos a ver. Tobías. Tobías, capítulo 11, versículos del 7 al 8. Incluso, Hammer, este ángel Sí. hace un milagro en la persona de alguien, ¿sí? Pero entonces, Hammer, léenos qué dice tu texto. No la tiene. Dime. No tiene. Tobías se considera uno de los 7 libros apócrifos. No lo tiene. Ok. Esta Biblia no la tiene. Voy a leerlo yo entonces. Gratísimo. Dice Hammer, Tobías 11, 7, 8. Rafael iba diciendo a Tobías, o sea, aquí encontramos el primer nombre del ángel y es Rafael, ¿sí? Va diciendo a Tobías, mientras se acercaban a su padre, tengo por seguro que se abrirán los ojos de tu padre. Úntale en los ojos la hiel del pez y el remedio hará que las manchas blancas que contraigan se caerán como escamas y así tu padre podrá ver la luz. Wow. Entonces, aquí encontramos el primer milagro, o la primer, sí, digámoslo así, el primer milagro de este ángel, Sí. y es, le entrega a Tobías una medicina para untarle al padre y que su ceguera, o sea, la ceguera del padre, Sí. caiga. Y el texto dice que cae como escamas de un pez, Sus ojos. de los ojos, ¿sí? Wow. Y es en el único libro donde Rafael tiene un capítulo completo. El capítulo 12 de Tobías habla, ¿sí? Habla de este ángel, de Rafael. A mí me parece muy interesante y es cómo cada ángel tiene una tarea en especial, ¿no? Aquí encontramos que Rafael es un médico, sana. Sí. Pero más adelante vamos a encontrar al ángel Gabriel. ¿Sí? Sí. ¿Quién es Gabriel? Hammer. Gabriel es un querubín muy poderoso en los cielos que ejecuta todas las órdenes del Eterno. Es como un general del ejército del cielo. Se podría denominar como bajo ese rango el ángel Gabriel. El ángel Gabriel aparece en el texto en el texto de la Anunciación. Vamos a mirarlo, espérame, a ver. En el texto dame un momento. Si no estoy mal, es en Lucas. Correcto. En Lucas, Mensajero divino. en Lucas capítulo 1, versículos del 5 en adelante, incluso en el versículo 11, vamos a encontrarlo y dice, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar donde se quemaba el incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó, se apoderó de él un gran miedo y el ángel le dijo, no temas, Zacarías,
porque tu petición ha sido escuchada. Sí. ¿Sí? Pero también vamos a encontrarlo en la anunciación, ¿no? Al sexto mes, que sería San Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante, dice: al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel. Ok. ¿Sí? A un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada. Y lo envía a darle un mensaje clarísimo. ¿Sí? Y es la encarnación del Hijo de Dios. Aquí encontramos que el ángel Gabriel es uno de los 4 arcángeles mayores del cielo, junto con Miguel, Rafael y Uriel. Son los 4 arcángeles mayores. Pero, bueno, es un arcángel, ¿sí? Es un arcángel mensajero que fue a hacer la anunciación. De hecho, en la Capilla Sixtina, habíamos comentado la vez pasada, porque hablaste de la pintura de la Anunciación, que fue el ángel Gabriel. Sí. El ángel Gabriel, el que fue a decirle a Miriam, la Virgen, estoy hablando en términos hebreos, Virgen María, que concebiría y daría a luz un niño. Es claro. Hay que tener en cuenta que el término ángel, o la palabra ángel o ángeles, aparece 318 veces en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Lo he contado una por una. 381 veces. 318. ¿Sí? Wow. En el Antiguo Testamento la palabra ángel en singular se encuentra 201 veces en 192 versículos. Wow. Mientras que en el Nuevo Testamento se menciona 117 veces la palabra ángeles, Okay. en plural, y se encuentra 97 veces en la Sagrada Escritura. Es importante también notar, Hammer, que los ángeles son mencionados en frecuencia en ambos testamentos, ya que son vistos como seres espirituales que sirven a Dios y a menudo transmiten mensajes al hombre. Okay. Dentro de los textos que encontramos, Hammer, textos bíblicos que encontramos sobre los ángeles, pues sí, hay una gran multitud, pero también hay que mirar bajo qué contexto, ¿sí? Correcto. En Hebreos, un libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 7. Hebreos 1.7. 1.7. Ok. Dice, Lo busco. Bueno, léelo aquí. y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. En la traducción hebrea dice: en verdad, cuando habla de Malachim, dice, vienen los puntos suspensivos, entre comillas, dice: quien hace a sus Malachim brisas y a sus siervos llamas de fuego, cierra comillas. Entonces hay que mirar esa connotación clara. El contexto, hay que mirar el contexto totalmente. El contexto. Entonces, por ejemplo, estábamos acá revisando que, la pronunciación del ángel Gabriel en hebreo, ¿sí? Que es casi como en el español, se asemeja a la pronunciación de Gabriel en hebreo, que significa hombre o fuerza. Mientras que él representa a Dios, por lo tanto la pronunciación completa es una combinación de Gabri y la palabra, el nombre de Dios, que es el Elohim, el Elohai, y esta terminación de él, según el judaísmo, cuando miramos el hebreo bíblico, el Eterno muchas veces, para referirse al Eterno, no le decían su nombre, sino decían él. Entonces, Elohim, Eliom, El Shaddai,
Elohai. Y bajo este contexto hay muchos nombres que tienen, digamos, como una gematría, hablando de la Gemara muy poderosa, que es, por ejemplo, nombres como Israel, por eso dice, debe pronunciarse bien, Gabriel en español. Entonces, Ishma, El, Israel. ¿Qué otro nombre? Nombres bíblicos. Sala, bueno, nombres que terminan con la palabra el, son, no digamos como nombres benitos, pero son nombres que llevan una particularidad, y es que al final de la sintaxis de la palabra tienen la palabra el. Hay que también tener en cuenta, Jamer, que los ángeles... Gabriel, Uriel. Que los ángeles están o se hacen presentes en momentos claros de la historia del pueblo de Dios. Jamer, sin mirar la Biblia. Ok. Nuevo Testamento. Sí. Dime el momento más importante donde aparecen los ángeles. Aparecen dos ángeles y se le aparecen... ¿Pero del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento. Y se le aparecen a una persona en especial. A Yahshua HaMashiach. Cuando dice que sus ángeles, cuando el Eterno terminó el ayuno de los 40 días. Sí. Cuando Yahshua HaMashiach terminó, dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Perfecto, que ese es el ayuno y los 40 días, el paso por el desierto, sí. Que los ángeles aparecen después de que el diablo o Satanás quiere tentar a Jesús. ¿Sí? Pero hay un momento más fuerte, Jamer. Hay un momento más fuerte. Dispara más arriba, a ver. A ver, no, estoy pensando. Ayúdame. Dice, pero el ángel les dijo, no teman, no tengan miedo. Les traigo una buena noticia, que será motivo de alegría. Les ha nacido en el portal el Mesías, el Señor. Wow. Pero hay otro aún más fuerte, Jamer. A ver, inténtalo. Bueno, hay tantas partes donde el Eterno envió ángeles. Dice el texto en Mateo, capítulo 28, versículo 5. Okay. El ángel dijo a las mujeres, y me vas a decir cuál es ese momento. Okay. No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Sí. ¿Qué sigue, Jamer? Estas fueron las mujeres que fueron a buscar a Jesús en la tumba y no lo encontraron. Sí. Y el ángel les dice, no está aquí. Ha resucitado. ¿Sí? Y en otro texto dice que se lo encuentra María Magdalena de frente. Miriam de Magdala. Sí, se lo encuentra de frente. Y él le dice, no temas. ¿Sí? Siempre, si tú te das cuenta, los ángeles siempre empiezan ese diálogo con la persona humana con no temas. No temas, ay, María. ¿Sí? Has hallado gracia. No tengan miedo, le dice a las mujeres cuando Jesús ha resucitado. ¿Sí? No tengan, pero ese término es de no temer. De no temer. ¿Sí? No tengan miedo. ¿Sí? Has hallado gracia ante el Señor. Entonces, yo invito a la comunidad que cuando estén en momentos de dificultad, recuerden esas palabras. No teman. Han hallado gracia también. También hemos hallado gracia ante el Señor. Hay partes donde el Eterno se representa mediante un ángel, ¿no? Como que se camufla. Y fue cuando Jacob la peleó contra el malaj del Eterno. Sí. El ángel de Dios, ¿no? Entonces hay personas que lo interpretan como que el ángel de Dios. Y bajo el judaísmo y bajo el cristianismo existe ambas opiniones de que este ángel no era un ángel, era Dios en forma de ángel, porque pues si hubiese sido Dios en su potencia máxima, pues no estaríamos hablando de Jacob, porque su divinidad destruye la banalidad del ser humano, lo carnal que somos, lo pecaminoso que somos.
Son como dice la palabra del Señor, que dice la Tanaj, dice que este tesoro es echado en vasos de barro, hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Sí. Cuando Dios deposita el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo sobre las personas, es como un tesoro magno y magnífico, que es la esencia misma del Eterno, depositado en vasos de barro, en odres de barro, que son nuestros cuerpos físicos, esta carne y hueso que realmente no representa gran cosa, sino temporalidad. Entonces ahí es donde yo quiero que lo leamos. ¿En qué parte está? Vamos a leerlo. Ya. Mientras tú lo buscas, estas presentaciones de los ángeles, sí, acercan al hombre totalmente con Dios, ¿sí? Le muestran incluso un poco más de lo que quizás el hombre en la vida eterna podrá contemplar. correcto. Y en el libro del Apocalipsis, escrito por Juan, ¿sí?, en la isla de Patmos, Sí, pues también nos va a ofrecer cómo este ángel le muestra esas visiones a Juan, ¿sí?, para que Juan las vaya plasmando, ¿sí? Y cómo es y también cómo es importante esa noción de que el hombre sabe y debe entender que no está solo, no, ¿sí? Por eso yo tenía, cuando era pequeño, siempre hacíamos una oración con mi hermano, y era este ángel de la guarda, ¿no? El ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María. ¿Sí? Entonces, y yo tenía un cuadrito así, Hammer, no te miento, Okay. mira, un cuadrito así, y era un ángel con un niño atravesando un puente. Oh, qué lindo eso. Pero en el puente tú alcanzabas a ver una cascada muy agresiva, ¿sí? Entonces es esa invitación a nuestros seguidores que tengan un poquito más de comunicación con su ángel de la guarda, ¿sí? Hablen con él, ¿sí? Él, que ustedes no lo vean no quiere decir que no exista. Es importante entender y comprender que ellos también tienen un lenguaje, que ellos también sienten, ¿sí? Sí, total. El, Dice aquí, estaba mirando el Bereshit del Génesis, el capítulo 22, dice a partir del el capítulo 32, ¿sí? Bereshit, capítulo 32, verso 22, dice, del 22 al 30, y se levantó esa noche, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas, y a sus 11 hijos, y cruzó el Yabok. Los tomó y los mandó a cruzar el arroyo, y después de que los mandó a cruzar sus posiciones. Y Jacob se quedó solo entonces, y un hombre luchó con él hasta el alba. Cuando él vio que no había vencido a Jacob, golpeó a Jacob en el encaje de la cadera. Así su cadera fue dislocada mientras luchaba con él. Y el hombre dijo, déjame ir, porque ya rompe el día. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Un ángel no lo iba a bendecir. no. Era Dios el que lo iba a bendecir, porque Jacob no estaba esperando la bendición de un ángel. Y es lo que yo quiero que la audiencia tenga pendiente. Nosotros, aunque hablemos de pronto y hagamos una oración a nuestro ángel de la guarda, realmente él no va a ser el que nos protege, es el Eterno mismo, Dios mismo. Entonces Pablo le dice, no te dejaré si no me bendices. El hombre preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Entonces el hombre le dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza
a ambos, Elohim y a hombres has prevalecido. Porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres has prevalecido. Jacob le pidió, por favor, dime tu nombre. Pero él respondió, ¿por qué estás preguntando mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó al lugar Peniel, rostro de Elohim, porque he visto a Elohim cara a cara. Aún mi vida fue perdonada. Mientras el sol salió sobre el paso de Peniel, cojeando de la cadera, por esta razón hasta el día de hoy los hijos de Israel no comen muslo que pasa por el encaje de la cadera, porque el hombre golpeó a Jacob en el encaje de la cadera. Entonces nos damos cuenta que este ángel, desen cuenta que este no era un ángel singular, no era cualquier ángel, perdón, no era un ángel particular, era un ángel singular, era un ángel específico, que se dice que este era el mismo Dios, ¿ok? Sí, es bastante diciente, ¿no? Cómo el mismo texto de Antiguo muestra esa presencia divina de los ángeles. Sí. Sí. A mí me parece también interesante cómo Jesús, hay un texto de Jesús que habla de los ángeles. Sí. ¿Sí? ¿En qué parte de la Biblia está? Ya te lo digo, dame un momento. Muy bonito. Este tema es un tema muy hermoso. Pero, ojo, por favor, los ángeles no son dignos ni merecedores de adoración, ni de oración, ni de proclamación, ni de intercesión. Es decir, nosotros no tenemos que pedirle a los ángeles, ay, por favor, dile al Padre que... No, por Dios. Dios ya rompió ese lazo y ahorita hay una relación directa entre el ser humano, entre el hombre y el Eterno, y Dios. Pero hay ángeles guerreros, ¿no? Hay diferentes clases de ángeles. Hay ángeles mensajeros de paz, hay ángeles guerreros, hay ángeles de bendición y hay ángeles de maldición, porque hay ángeles que te traen mensajes que no son muy gratificantes, como hay ángeles de guerra y ángeles de shalom, de paz. Es un tema muy hermoso. Hammer, busca en tu texto Mateo, capítulo 26, versículo 53. Es en el momento de la pasión, ¿sí? Cuando apresan a Jesús. Ok. Entonces, dale, léelo y ya lo leo. Dice la Biblia, Kadosh, versión hebrea. No saben que puedo pedirle a mi Padre y Él instantáneamente me proveerá más de una docena de ejércitos de malachim, de ángeles, para ayudarme. El texto dice, o piensas, de la Biblia de Jerusalén, ¿no? O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. ¡Wow! ¿Tú sabes cuánto es una legión, no? Son 1000, ¿no? Son 6000. Una legión son 6000. Son 6000. Son 6000 hombres. Son muchísimos. Según las legiones romanas, una legión se compone de 6000 hombres. Entonces, una legión de ángeles serían 6000 ángeles. Son muchísimos. Son demasiados ángeles. Entonces, pero date cuenta de algo, John, y audiencia, que si yo pienso realmente cuál es el propósito de los ángeles en nuestra vida. Porque si Dios hubiese querido, Dios dice, no, yo no voy a hacer ángeles, no hubiesen aparecido en las historias bíblicas, en la vida de profetas y de hombres que fueron hombres de renombre, que hasta nuestros días los tenemos, como el rey David y demás. Y de hecho hay un libro, acordémonos de la charla que tuvimos en el programa pasado, que la Biblia católica tiene 7 libros apócrifos, que no tiene la Biblia cristiana. Esto lo tiene la Biblia católica. O no hablemos Biblia católica cristiana, sino las versiones. Ok, sí. Pues la versión Reina Valera, y en este caso la versión Biblia Kadosh, no tiene los libros apócrifos, que son libros que se dice bajo cánones que hizo la misma Iglesia Católica que no eran
libros inspirados por Dios. Pero cuando vamos a Etiopía nos damos cuenta que en aquel lugar hay otros libros, que en este caso serían 5 libros más, que no tiene la misma Biblia católica. Y esta es la Biblia etíope. O sea que la Biblia etíope tiene 13 libros más que la Biblia Reina Valera, que sería la cristiana, o que una Biblia Kadosh, y serían 5 libros más que la Biblia católica. Uno de estos libros es el libro de Enoch, que ustedes lo encuentran en Facebook muy fácil. Últimamente está saliendo mucho de Enoch, ¿no? Enoch, porque Enoch nombra Enoch en su libro, en la Biblia católica, el libro de Enoch, nombra unos ángeles caídos. Sí, que no son buenos. No son buenos. Caídos. Sí, pero son hijos del Eterno. Shemi Asa, uno de los tantos. Azalel. Samael, que ese sí, se me da miedo decirlo porque no quiero pronunciar ese nombre. Pero date cuenta que ese ángel destructor, Shemael, en hebreo, Shemael, tiene una particularidad, y es que empieza con la letra Shin, que es la letra misma de Shaddai, del protector. Sí, nosotros tenemos en casa la mezuzá. La mezuzá se pone en la tercera parte de la puerta. Divides la puerta en 4 partes y en la tercera parte pone la mezuzá. La mezuzá es un recordatorio de los hijos de Israel cuando vino el ángel destructor en Egipto, et Mitzrayim. Sí, que viene por los primogénitos de Egipto. Sí, y la mezuzá es un recordatorio vivo de que nuestra casa está protegida. Se ponen todas las puertas menos las del baño, todas las puertas, en la casa, las habitaciones. Y tenemos una costumbre que es darle un beso a la mezuzá. Hacemos un beso. ¿Ok? Y esta mezuzá es recordatorio cuando el ángel destructor le dijo no le dijo el ángel destructor, le dijeron a Moshe Rabbeinu, a Moisés, Dios le que cubriera los dinteles de la casa con sangre, porque donde el espíritu destructor, el ángel destructor, viese esta sangre, allí no habría muerte de primogénito. Y esas fueron las casas de los hebreos, de los israelitas. Hoy en día es la mezuzá, pero eso es un contexto de hoy. Y démonos cuenta que este ángel destructor es enviado por el mismo Eterno, por Dios. Ahora, ¿qué pasa volviendo a lo mismo? La mezuzá tiene una letra que es la Shin de Shaddai. Todas las mezuzás tienen la letra Shin. La mía, ¿qué tiene? La mía tiene un león fuerte, sosteniendo la letra Shin de Shaddai. Muchas mezuzás solo tienen la letra Shaddai. Shaddai quiere decir el protector. Dios protector. Entonces este ángel malito, este ángel destructor, no quiero pronunciar su nombre, empieza con la letra de Shaddai y termina con la palabra El. Sí. Entonces nos damos cuenta que incluso estos ángeles caídos y destructores le rinden cuentas a Dios. Sí. En el magisterio de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI, que fue el que le siguió, el sucesor de Juan Pablo II, dice y habla a menudo sobre los ángeles, Samer. Sí. Destacando primero su papel como criaturas de Dios, mensajeros y protectores del hombre. Él enfatizó que no son dioses, sino que son seres creados para estar en la presencia de Dios y servirle. Los ángeles, según el Papa Benedicto XVI, también nos ayudan a descubrir nuestros dones, talentos y a encontrarnos a nosotros mismos, Samer. Ese punto de encontrarnos a nosotros mismos lo podemos ver con Elías. A mí me gusta mucho ese texto de Elías. Entonces, como Elías en el desierto, cansado de caminar, ¿sí? Y viene el punto de, en resumen, dice el Papa, cuando ya estaba emérito, dice el Papa emérito, que también reaccionó a la figura de los ángeles con la figura de Cristo,
mencionando que así como Jesús es el ángel de Dios Padre, Sí. también nosotros por el bautismo y la confirmación somos llamados a ser mensajeros de Cristo. Amén. Especialmente, pues ya dice los sacerdotes y demás. Ok. En resumen, Benedicto XVI veía a los ángeles primero como seres celestiales, que nos asisten en nuestro camino hacia Dios, Sí. recordándonos su presencia y ayudándonos a crecer siempre en la fe Qué hermoso. y en la práctica del bien. Él invitaba a los fieles a invocar la ayuda de los ángeles custodios o ángel de la guarda y a unirse a ellos en adoración y comunicación con Dios. Qué hermoso. Muy hermoso eso. Yo estaba aquí mientras estábamos en la audiencia, en el programa, estoy con En los la personajes de la audiencia. ¿Estás haciendo audiencia? Discúlpame. ¿Vas a presentar audiencia con los ángeles? En el libro de Enoch se mencionan varios ángeles caídos conocidos como los vigilantes, ¿sí? Entre los más destacados se encuentran Shemiasa, Azazel, Gadreel y Remiel. Todos tienen la palabra Él. al final. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí que Shemiasa es un líder de los vigilantes que convenció a sus compañeros de tener relaciones con mujeres humanas. De ahí nacen los gigantes. ¿Ok? Los Nefilim. Nefilim, sí. Luego viene Azazel, que enseñó a los hombres a fabricar armas y a practicar la brujería. O sea, eran malos. Luego viene Gadreel, se convirtió en una serpiente y engañó a Eva. ¿Se acuerdan la serpiente? Sí, sí. Luego viene Remiel, antes de su caída fue encargado de guiar a los fallecidos al cielo. Y Araquiel enseñó a los hombres los secretos de la tierra. Cocadiel enseñó la astrología y Tamiel, otro de los líderes de los vigilantes. Pero ¿a qué voy? Aquí hay muchos más. Lucifer, Belcebú, ¿Sabes a mí qué me sorprende? Asmodeo. Bueno, Asmodeo es el rey de los duendes. Eso es otro tema. ¿Sabes a mí qué me sorprende de los ángeles? Y es lo que tú decías en el libro del Éxodo, el ángel de la muerte. Uy, ese le tengo miedo también. ¿Sí? Pues Y uno dice, ¡ay, qué fuerte! ¿Sí? Sí, es fuerte. Porque también es un ángel. sí, ¿Sí? que obedece. A Dios, A Dios. Padre. Claro. ¿Sí? Obedece a Claro. Dios en toda su magnificencia. Oye, ¿y sabes que hay una parte de la Biblia que nos habla que cuando los seres humanos, eso está en el Nuevo Testamento, son bendecidos o reciben el don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, dice que los ángeles del cielo quisieran bajar y sentir esa potencia de recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque los ángeles obedecen la voz del Eterno. A mí me sorprenden muchas cosas con los ángeles. Okay. Y en el sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Vamos a ir al sacramento de la Eucaristía. Hay un momento claro donde los ángeles bajan del cielo, toman las oraciones, las unen y las presentan al Padre. Wow. Oraciones y peticiones. Sí. Vamos cerrando, Jamer, este tema hoy. Un tema Es un tema largo. O sea, mistérico no y hemos hablado- enigmático. no hemos hablado ni el 0.1% de lo No. que vamos a hablar acerca de los ángeles. Pero es importante decir a nuestra audiencia y a nuestros seguidores: ¿puedo hablar con mi ángel de la guarda? Claro que puedes hablar con él. Puedo orar a mi ángel de la guarda. Más que orar es pedir, ayúdame, inspírame. Pero esa oración, pues él la presenta al Padre y el Padre envía respuesta por medio de él. Jamer, invitemos a nuestra audiencia, tú desde tu punto judío y yo desde el punto cristiano, católico, Ok. apostólico y romano. Invita tú a la gente a tener esa comunicación. Pues, vea,
voy a hablarles desde este punto de vista, desde mi punto de vista, que realmente yo siempre digo, no soy nada ni nadie, tú lo eres todo, Dios lo es todo. Aprendan y escudriñen las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Lean la Biblia, y cuando la lean, pídanle al Eterno que abran sus ojos espirituales para que puedan entender en ella todos los secretos que están. Dios nos habla de una manera sencilla. Dios nos habla para que un niño de 5 años entienda. Así es Dios. Y estoy seguro que en todo lo que ustedes hagan en su vida, donde van ustedes, va su ángel de la guarda. Yo tengo esto claro. Lo tengo tan claro como el agua, que cuando vamos a lugares de peligro, ahí está el ángel de la guarda. Cuando estamos tomando una mala decisión, ahí está el ángel de la guarda. Lo llama el catolicismo románticamente el ángel de la guarda. Lo llama la Biblia románticamente nuestros ángeles. Pero el judaísmo lo llama como los poderosos malajim del cielo. Los poderosos ángeles que obedecen la voz y el precepto del Eterno para proteger, para guardar y para cuidar la vida del ser humano. Entonces, una invitación para ustedes, audiencia, por favor, lean la Biblia. Yo voy a cerrar el tema pidiéndole primero, como en Isaías 6, ese ángel que toca con una zarza ardiente los labios, la boca del profeta para poder hablar de Dios, poder suplicar a él. Voy a pedirle a la comunidad de verdad que en ese momento trate de cerrar sus ojos. Hammer, no sé si me acompañas. Claro que sí. Y meditemos quizás, Hammer, esa oración que nos enseñaron nuestros padres desde niños. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría. Con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Hammer, muchísimas gracias. A ti, John. Un ambiente diferente queda en el estudio, se siente un ambiente diferente, muy tranquilo. Hammer, ¿de qué tema hablamos hoy? Ángeles. Muchas gracias, nos veremos el próximo miércoles, 6 de la tarde. Vamos en vivo. Espero que nos acompañen, que pregunten, porque esto no se acaba. Algo súper importante, Johncito. Mira, haz este cuadro en la cámara. Aquí dice en hebreo, Yisrael. Aquí está la palabra el, que es la palabra Dios en hebreo. Yisrael. Lo que decimos en español, Israel en hebreo. La palabra el. Agradecemos entonces a toda nuestra audiencia. Shalom. Y esto no se acaba. Shabbat Esto shalom. apenas comienza. Miércoles 6 de la tarde en vivo. Próximo programa. Y hoy sábado, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buena tarde, que estén bien, bye.